mismo, en términos generales. Se habló de David Hume, se habló sobre John Locke, Berkeley, se tocó el tema de los racionalistas de Descartes, pero sobre todo se hizo énfasis en Thomas Hobbes, y como había dicho anteriormente, Tratado de la Naturaleza Humana, escrito por David Hume. El tema principal se basó en eso. Ok, ¿quién más? Yo, maestro. Bueno, no, bien, no sé, en realidad solamente hablamos sobre John Locke y el empirismo, no tratamos, esos quedan temas pendientes, tratan como tema pendiente, quedó David Hume, quedó Berkeley, quedó Hobbes, eso quedan como temas pendientes, es decir, todavía no se ha hablado sobre cuál es el pensamiento de ellos dentro del empirismo. Pero de John Locke sí hablamos algo acerca de cuál es su posición, tanto desde el punto de vista de su epistemología, que la trata sobre ensayos sobre el pensamiento humano o sobre el entendimiento humano, y sobre sus dos textos o tratados del gobierno civil, donde él se constituye en el padre del liberalismo político. Eso fue lo que vimos, unas pinceladas sobre esos temas. Ok, ¿algo más? ¿Alguien más? Bien, pues nada, entonces avancemos. Cuando hablamos del empirismo, porque realmente cuando se habla de la filosofía moderna, que es la que a ustedes les toca, ya saben que solo hay tres movimientos. Es el racionalismo, con el padre Descartes, padre dos veces, ¿verdad? Padre de la edad moderna y padre del racionalismo. Racionalismo. Tenemos el empirismo, que es el que estamos viendo ahora. Aquí encontramos también a John Locke, que es padre dos veces, padre del liberalismo, la antropología de los nuevos tiempos. El antropocentrismo, ¿verdad? Liberal, no el antropocentrismo racional, es el de Descartes, sino el antropocentrismo liberal. Está aquí el padre que es John Locke, y padre del empirismo. El empirismo es filosofía del conocimiento. El liberalismo es filosofía política y social, es filosofía del hombre. Es una antropología como base de la filosofía política, de la filosofía económica de los nuevos tiempos. La filosofía social que permea toda la sociedad. Realmente, si Descartes no hubiera sido el padre de la filosofía moderna, pues lógicamente que John Locke hubiera sido el padre. Descartes, John Locke es hijo ideológico de Descartes. Y al final, el antropocentrismo, quien rompe con el teocentrismo es Descartes, no John Locke, quien abre la puerta al antropocentrismo. Toda la filosofía como que el primer principio de donde todo viene y donde todo parte y donde todo llega, no es John Locke, es Descartes con el cogito ergo sum. Realmente si nos sensibilizamos, nos sentimos más cercanos a la filosofía de John Locke por el concepto de libertad y por el espíritu de nuestro tiempo y por nuestro espíritu político con la democracia, que es expresión del liberalismo de John Locke, evolucionado en otros autores, ¿verdad? El capitalismo, que es liberalismo económico, la democracia y la república, que es el liberalismo político. Si tratamos de sensibilizarnos, parecemos más hijos de John Locke que de Descartes. Pero Descartes es el que crea la ruptura entre el depender del teocentrismo, de que Dios creó el mundo, todo viene de Dios, y pone a Dios allá como el gran desentendido. Dios creó, pero se desentendió. Cada uno, en la medida que piensa, razona,
Recuerden que la catedral de Notre Dame, en el lugar de la Biblia pusieron ahí una joven, una estatua de una joven, y le llamaron la diosa razón. A partir de la Ilustración, no nos vamos, los intelectuales de la Ilustración francesa, que quisieron decir con ello que no se iban a guiar por la diosa, por la Biblia, el teocentrismo, sino por la razón. Kant dice, antes de nosotros no se había pensado, nosotros hemos pensado. El espíritu de la Ilustración, esos son hijos de Descartes. Descartes es el que abre las puertas a la filosofía moderna contemporánea. Y no vamos a decir que Descartes es, qué sé yo, el primero y el único, pero ¿verdad? Es el que al final sistematiza un pensamiento y todos los demás vienen a apoyarse en Descartes. Y a partir de ahí se hace filosofía. Yo pienso que el espíritu renacentista estaba ya tan metido que si no hubiera sido Descartes, tal vez hubiera sido John Locke o cualquiera. El hecho era que había que encontrar en ese espíritu ya de libertad que estaba proclamando el hombre de frente a una sociedad que estaba cansada del imperio y de una iglesia que no dejaba que se pensara diferente a ella, porque no es que no se podía pensar, todo el mundo podía pensar, pero no diferente, irse en contra de los grandes principios y dogmas de que todo venía de Dios y había que pensar en católico. Y claro, eso tiene su historia porque la iglesia católica se fue defendiendo de los moros y de los musulmanes y por lo tanto eran moros o cristianos. Entonces, de frente a una dimensión de guerra, pues es lógico que se endurezcan las posiciones y que las razones del enemigo se vean como amenazantes. Entonces, en una sociedad en que los musulmanes estaban atacando el cristianismo y la constitución de la iglesia, es lógico que se endurezca el catolicismo y al convertirse en protector de herejías, pensar diferente a los pensamientos católicos y convertirse en casa de bruja, que todo el que se ponía a hacer ritos diferentes a los ritos de la iglesia fácilmente era acusado de brujería y aparece la Santa Inquisición, pues la sociedad cansada de este encierro católico, que más que liberación se convirtió en fuerza sofocante, pues nace ese espíritu de racional, ¿cómo se le llama? Humanista y renacentista. No queremos a Dios, no queremos a la iglesia. Y Descartes, pues, en este momento, en este ambiente, pues aparece con su cogito ergo sum y con su nuevo método, el discurso del método para pensar. No tenemos que pensar según los teólogos, no tenemos que pensar según los filósofos de atrás, que eran teólogos. Hay una filosofía nueva, una filosofía hija de la ciencia, y una ciencia, un nuevo conocimiento. Recuerden que Descartes está en esta época en que se va descubriendo que la Tierra es, Nicolás Copérnico ha dicho que el centro del universo no es la Tierra, el geocentrismo, es el Sol. Es un error también, porque el Sol no es el centro del universo, pero bueno, por lo menos nos sacaba de que éramos el ombligo del mundo. Entonces se ponía con las observaciones de Kepler y la Copérnico, y después con Galileo Galilei, que viene y observa ya con el telescopio, pues aquí en este ambiente que está Descartes, y de alguna forma el verdadero boom que ya había sido precedido de Descartes, ¿verdad? Esa entrada a lo nuevo. El verdadero boom había sido precedido por el desencanto ante las persecuciones de la iglesia. Eso trajo como consecuencia el humanismo y el renacimiento, y estaba en el ambiente del descubrimiento de América, por lo tanto el mundo se hizo más grande, nuevos ríos, nuevos mares, nuevas tierras, nuevas antropologías, nuevos hombres. Las 256 naciones ya no eran 256 naciones, el mundo se hizo redondo. Galileo con el telescopio descubre un mundo nuevo
ya no éramos el centro del mundo. En medio de todas esas revoluciones aparece Descartes con su nueva filosofía, dándole soporte filosófico a la ciencia nueva. Ahí es el nacimiento de la ciencia. La humanidad había hecho filosofía con Aristóteles y Platón. De hecho, en la Edad Media siempre fue Platón y Aristóteles. La patrística con San Agustín y la escolástica con Santo Tomás y los demás padres de la iglesia siempre fue Platón y Aristóteles. El fundamento último de toda la filosofía. Ya se había hecho filosofía, ya se había hecho teología, pero con el descubrimiento del nuevo mundo, los nuevos mares, las nuevas tierras, los nuevos hombres, nuevos sistemas planetarios y el descubrimiento del telescopio, con todas estas nuevas revoluciones, entonces aparece una revolución mental en la humanidad y un cansancio de la teología y de la filosofía, y comienza lo que se llama la ciencia. La ciencia es nueva, la ciencia es nueva. La ciencia no entendida como sapiencia, porque la ciencia entendida como sapiencia, eso es filosofía. La ciencia entendida como Sire, a partir del método de la observación con el telescopio y las medidas, con las dimensiones matemáticas. De hecho, serán grandes matemáticos los precursores de la ciencia. El mismo Galileo Galilei, recuerden esa frase famosa: Dios escribió el mundo en lenguaje matemático. Entonces, recuperando el antiguo pitagorismo. Entonces, en este ambiente encontramos a Descartes. Entonces, no es que Descartes creó una obra tan importante que cambió la mente. No, no es eso. Ya la mente está. Pero entonces la filosofía que surge, que rompe, por lo menos doctrinalmente, con el antropocentrismo y crea el soporte que la humanidad ya estaba viviendo, el soporte antropocéntrico. Entonces Descartes se llevó ese privilegio de ser el filósofo padre de las nuevas épocas, donde vinieron todos los filósofos y anclaron y bebieron de la obra de Descartes, especialmente del discurso del método, que necesitamos pensar la vida no desde Dios, que ofusca a la humanidad, sino pensarla desde el hombre mismo. El hombre piensa, es el hombre quien se autoconstituye con su razón. El hombre es quien se autocrea. Necesitaba el hombre vivir nuevos tiempos, nuevas épocas, y se había abierto el universo, y el mundo se había hecho más grande. El mundo dejó de ser el viejo mundo para convertirse en el nuevo mundo. Bueno, entonces John Locke realmente, decimos, es aquel que, viendo el nuevo mundo, los indios de América, ¿verdad?, se inspira en el mito del buen salvaje. Los hombres son buenos por naturaleza. Y comienza a hacerse una división entre dos estados, ¿no? El estado de naturaleza. Los indios de América viven el estado de naturaleza. Lo salvaje es bueno. El mito del buen salvaje. El hombre nace. El nacimiento es salvajismo. La sociedad, cuando educa, lo que hace es que daña, maltrata lo que se llama el estado de naturaleza. El estado civil, social, lo que el hombre crea, eso es lo que ha traído, es lo que se llama el hombre contra el hombre, en la mentalidad de John Locke. El estado civil, que es el estado creado por el hombre, la educación, la cultura, eso es lo que daña, porque el hombre de Europa es asesino, es cruel. El hombre de Europa es esclavista, esclaviza a otros hombres. El hombre europeo es rey, tiene como súbdito a la humanidad. El hombre de Europa tiene propiedades absolutas. No trata a los otros seres humanos como otros iguales, sino que lo trata como objetos. La relación del hombre de Europa con los otros hombres de Europa es una relación sujeto-objeto. Cuando yo tengo una piedra, un árbol, una casa,
son mías. Yo no establezco una relación de amistad y que mi casa es mi amiga y la piedra es mi amiga. No, mi casa es mía y yo hago con mi casa lo que yo quiera. Entonces, esa relación de sujeto, objeto, pasó a la sociedad humana y el hombre no trata a su prójimo como otro yo, como otro igual a mí, sino que lo trata como un objeto, como una casa, como una piedra, como una cosa. Y por eso tú eres mío, yo te esclavizo. Tú eres mío, yo te exploto. Tú eres mío, yo te vendo y te compro. Entonces, el hombre de Europa estableció relaciones de propiedad. Esas relaciones estaban garantizadas por la palabra de Dios. Dios quería un orden. Claro, la Biblia no se conocía tampoco, por lo menos en la Edad Media, ¿verdad? La Biblia también fue otro de los grandes, en medio de todo esos cambios, la Biblia fue otro de esos grandes elementos revolucionarios con la publicación de la Biblia y la gente comenzar a leer la Biblia, ¿no? Entonces, eran muchas revoluciones al mismo tiempo. Entonces, todo esto nos va dando un nuevo giro, una nueva mentalidad, una nueva sociedad. Y el que yo quería enfatizar en medio de todo este discurso, el nacimiento de la ciencia. Se había hecho filosofía en la Edad Antigua, se había hecho teología en la Edad Media y ahora se está haciendo ciencia. Y Descartes surge en el momento de la creación de la ciencia. Descartes, por lo tanto, es el primero que escuda, que cubre, que crea una filosofía que garantiza lo que se llama a Galileo Galilei con su nuevo método. Después vendrá Kant con el surgimiento de Newton. Galileo Galilei fue amparado por la filosofía de Descartes. Entonces estamos hablando de ciencia. Y Newton es amparado por la filosofía de Kant. Entonces nuestros filósofos se encargaron de ponerse al servicio de los nuevos conocimientos. No la filosofía, no la teología, no una filosofía como la Edad Media sierva de la teología, sino una filosofía sierva de la razón, del conocimiento de la ciencia. Entonces, en ese tenor, encontramos a Descartes como padre del racionalismo y encontramos a John Locke como padre del empirismo, de frente al mundo, al espíritu científico, cientificista. Pero ellos no solo fueron revolucionarios de frente a la ciencia, sino que fueron revolucionarios de frente al hombre. Por eso son antropocentristas. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Qué es la humanidad? A la luz del empirismo y del racionalismo, que son los que nos abren puertas en la edad moderna. ¿Quién soy yo? Entonces Descartes, con el cogito ergo sum, podríamos decirlo, si lo traducimos en dominicano, es el que crea las ideas. ¿Y cuáles son las ideas con las que yo nací? No que la creé, sino que nací con ella, pero de alguna forma son fruto de mi yo. No es que yo nací como Platón, que la traje de otro mundo, es que la traigo como conocimiento de mí mismo. Al yo conocerme, conozco a Dios y conozco como infinito y perfecto y conozco el mundo como extenso. Y nadie me enseñó eso. Eso viene innato. Eso viene innato. Y interesante, pues, si el innatismo que profesa Descartes es un innatismo de ideas, el innatismo que profesa John Locke es un innatismo de libertad. El hombre nace con derechos. A mí nadie me dio el ser libre. Yo no nací esclavo de nadie. Yo nací, la naturaleza me hizo libre. Entonces hay una tríada también en John Locke. En Descartes, Dios, el mundo y el hombre. La res cogitans, el yo, el cogito ergo sum. La res cogitans divina, tengo la idea de Dios, son las tres ideas innatas. Y la res extensa, el universo en tanto que extenso. Nacimos con esas ideas dentro de nosotros. Y para John Locke, lo que nace, lo que la naturaleza me dio, lo que yo soy por naturaleza, mirando al indio de América, es la libertad, es la vida,
es el derecho a decir esto es mío. Entonces, ¿qué es lo que John Locke nos va a entregar como legado a la humanidad, que le sigue? El legado de John Locke es: el hombre no depende del otro hombre en su relación de subordinado. Perdón, no depende de la naturaleza en su relación de subordinado. O sea, yo no soy esclavo porque la naturaleza me hizo esclavo. Yo no soy súbdito de un rey porque la naturaleza me hizo así. Yo no soy siervo porque la naturaleza me hizo eso. Eso es mentira. La naturaleza a mí me hizo libre igual que el hijo del rey. Y el hijo del rey peor, porque el hijo del rey se cree dueño de la humanidad y la naturaleza no hizo a nadie ni dueño, ni hizo a nadie propiedad. A todos nos hizo libre. 3 derechos proclama John Locke: derecho a la libertad, derecho a la propiedad, derecho a la vida. La naturaleza nos hizo libre. Este es el legado. El liberalismo ancla en una libertad en la que el hombre es libre. ¿Y cuál es el legado de Descartes? Que yo soy de acuerdo a mi pensamiento. Cogito ergo sum. Pienso y todo depende de mi pensamiento. Entonces, aquí tenemos, podremos decir, los dos padres de los nuevos tiempos. Repito, que son padres porque encontraron un contexto abonado para esa paternidad, ¿verdad? Abonado, suficientemente abonado. No es que sus obras fueron las Biblias de los nuevos tiempos, sino que encontraron el ambiente y entonces se establecieron como las obras señeras, las obras que abren puertas a nivel de grandes filósofos. Y al final se fueron muy leídas y otros intelectuales se apoyan en ello y amplían y evolucionan los pensamientos de los nuevos tiempos. Bueno, entonces, no sé si podríamos, como aquí, porque siempre se habla de un padre, no se habla de más de un padre, pero aquí en República Dominicana es un caso insólito, porque aquí tenemos 3 padres de la patria, ¿verdad? No tenemos solamente a Duarte el ideólogo, tenemos a Juan Pablo Duarte, como dice aquel el chiste, Juan Pablo y Duarte. O sea, tenemos a 3 padres que son Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco de Rosario Sánchez. Si uno fuera a dominicanizar la filosofía, tendríamos que hablar de 2 padres, ¿no? Si queremos entender que estamos sumergidos en una época donde los grandes pensamientos que abrieron brechas y todavía siguen siendo fuentes para los intelectuales, para entendernos y dislucidarnos, pues ahí tenemos a Descartes y a John Locke, ¿verdad? Ambos son de espíritu cientificista, ambos nos dejaron filosofía de la ciencia, como siendo la ciencia el nuevo conocimiento. Ya no es la filosofía, ya no es la teología, ya es la ciencia. John Locke, lo que nacemos sin conocimiento, nacemos sin ideas. Lo que la naturaleza nos otorga es la libertad, la vida y el derecho a propiedad. Eso es lo innato, eso es lo innato en John Locke. Lo innato en Descartes es la idea de Dios, la idea del mundo y la idea de la naturaleza. Esa es mi identidad, el cogito ergo sum. De tal manera que en John Locke encontramos, en Descartes encontramos como una dimensión un poquito más espiritual, si la vemos así. Y en John Locke encontramos una mentalidad un poquito más materialista, más práctica, más temporal. El uno mira las ideas, Descartes mira las ideas, y ahí nos dice John Locke, nacemos sin ideas, no hay ideas, nacemos cual tabula rasa, todo lo aprendemos aquí. Entonces encontramos a un John Locke como muy más materialista, ¿verdad? Lo cuarto, o sea, libertad y cuarto. Si tú tienes, y vida, mi vida es mía y yo tengo derecho a ganar dinero. Y el indio de América me cubre, o sea, la libertad de los hombres de América me hablan de un estado de naturaleza. Por lo tanto, todo este estado en el que estamos viviendo, esclavos, siervos, señores, reyes, esto no es un orden divino ni natural. Hay un estado natural del cual América y los apaches dan razón. Hay un estado natural y el estado social en el que estamos sumergidos, eso es un invento
de Europa, es un invento de la sociedad. Entonces ahí se hablan de dos estados, un estado que hace daño, que es el estado civil, es un estado que hace daño, y un estado que es bueno, repito, en la mentalidad de John Locke, el mito del buen salvaje. Lógicamente, ahí en el mismo Inglaterra aparecerá la voz anti-Locke y siguiendo al mismo Locke. Cuando digo esto, estoy hablando de Thomas Hobbes. Y encontramos también, si una persona de alguna forma se opone a John Locke, también hay una persona que se opone a Descartes. Se llama Blaise Pascal, aunque no lo encontramos en ninguno de estos grandes horizontes filosóficos, pero que hizo historia. Blaise Pascal hizo historia no solamente en el mundo de la ciencia, sino que hizo historia en el mundo de la filosofía y abrió brechas que todavía hoy fascinan y dan mucho que pensar con las razones del corazón. Y de frente a John Locke, el que viene a como antagonizar con el mito del buen salvaje es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes tenía influencia pietista, ¿no? Y según el pietismo es hijo, recuerden que el cristianismo se rompió, y al romperse el cristianismo con el luteranismo, el anglicanismo y el calvinismo, el pietismo es igual que el puritanismo, son hijos del calvinismo. Y según el calvinismo, los hombres nacen malos, unos nacieron para el infierno. Y, entonces, es esa idea del mito del buen salvaje de John Locke, de ver a los indios de América libres, sin relaciones de poder, donde el hombre no trata al hombre como una cosa, como un objeto, no lo objetiviza, no lo trata como una piedra, como un árbol, como una casa, como una propiedad. En los indios de América se respetan. La frase que a mí más me gusta al final es la que dice Jean-Jacques Rousseau cuando dice, en un mundo de dioses todos son iguales. Cuando dice dioses, significa que el otro es tan grande como yo y no es ni peor ni mejor que yo, por lo tanto yo los respeto. Entonces en un mundo de dioses todos se respetan. Entonces el otro es un Dios, no es un objeto, es un sujeto, señor de su vida. Y yo soy un sujeto, señor, soy un señor de mi vida. Y como somos señores los dos, nos respetamos nuestro espacio. Cuidado, que eso es tierra ajena. Lo tuyo es tu vida y lo mío es mi vida. No te metas en mi vida y yo no me meto en la tuya. Si te metes en mi vida hay guerra, porque los dioses tienen su terreno. Entonces, este no es el mundo que conoció John Locke, porque el esclavo, con el esclavo, el amo podía utilizar la esposa, venderle la esposa, venderle los hijos y vender al mismo esclavo. Y los bienes del esclavo no eran bienes del esclavo, lo que trabajaba le pertenecía al amo. De hecho, había muchos esclavos que trabajaban y el fruto del trabajo le pertenecía al amo. O sea, que la propiedad no era fruto del trabajo, era fruto del orden social, de distribución de estatus que Dios te había dado. A uno lo había hecho esclavo, a otro lo había hecho rey, a otro lo había hecho. Y ese estatus le salvaba para toda la vida. El apellido, la sangre, la tradición. Entonces John Locke, lógicamente que está rompiendo todo este esquema cuando está hablando de una tríada de los tres grandes valores, libertad, vida y igualdad. Eso me lo da la naturaleza. Ahora bien, ¿por qué yo digo que Thomas Hobbes, influido por el pietismo, de que los hombres nacen malos y hay hombres que nacen para el infierno, en el pietismo de Calvino, hay seres humanos que nacieron para condenarse? O sea, porque esa es la voluntad de Dios. Dios crea a uno para salvarse y el signo es que son gente de fe. Y hay otros que los crea para la perdición. Y en ese sentido, hay gente que son insalvables, irremediables. Hay gente que son malos desde chiquito y van a ser malos toda la vida y no hay forma de que cambien ni de cambiarlo.
ni ellos mismos pueden cambiar, ni tú lo puedes cambiar. ¿Por qué? Porque es que ya son demonios para el infierno, nacieron para el infierno. Entonces, hay una mentalidad así, por eso la mentalidad del calvinismo es una mentalidad sumamente rigurosa. El que quiera mostrar la santidad y la fe, lo muestra en la fe, y la fe se muestra en unas obras que son extremistas, ¿verdad? El control de la comida, el control del vestido, el control, o sea, hay ahí un exceso de control que también desdice de la libertad humana. Pero bien, o sea, encontramos a Thomas Hobbes, no sé cuál es la historia, por siempre es bueno estudiar la historia de vida de la persona, pero la historia, Thomas Hobbes se hace famoso por aquella frase: el hombre es malo por naturaleza, es malo. Homo lupus hominis, el hombre es un lobo para el hombre. Donde hay un hombre y aparece otro hombre, hay un peligro. La sociedad cuando surge, cuando nace, los hombres están lejos, lejos, no cerca. El peor enemigo de un hombre es otro hombre. La guerra, la rapiña, el hacerse daño, eso es lo que somos. Homo lupus hominis. ¿Qué somos? Somos maldad. Esa es nuestra identidad más profunda. El hombre es un depredador del otro hombre. Entonces, José Tomás Hobbes termina entonces hablando también de un estado de naturaleza donde rompe el mito del buen salvaje de, de, de John Locke. Claro que como son sociedades religiosas, y las sociedades religiosas, el hombre nace con la herida del pecado original, hay tanto terreno para creer en John Locke al decir que el hombre es una criatura de Dios y Dios todo lo que hace es bueno, y como no sale nada malo de la mano de Dios, entonces la naturaleza, si viene de Dios, el hombre tiene que ser bueno. Pero también está la otra idea de que por el pecado de Adán todos se hicieron malos y por lo tanto nacemos con la semilla del mal. Si ustedes que son malos por naturaleza, dice Jesús, saben dar cosas buenas a sus hijos, pero ese malo por naturaleza, la herida del pecado original, que en el pietismo es una maldad innata, el hombre es tendencia al mal, dirá el mismo ¿cómo se llama? El padre del protestantismo. Martín Lutero, maestro. Martín Lutero. El hombre tiende al mal por naturaleza y nunca, nunca se salva de esa tendencia. Esa maldad la llevamos, esa semilla de maldad la llevamos por dentro. Esa caída del hombre en el pecado, también la sociedad estaba abonada para entender a la humanidad no como buena, sino como mala, perversa, por la presencia del mal, la presencia del sufrimiento, de la herida, del dolor, de la rapiña, de la envidia, del fraude, y también por la presencia de la bondad, del sufrimiento, de la entrega, de la capacidad de amar y de donación. O sea, había terreno para las dos cosas. El tiempo se nos fue. Yo le invito a entrar dentro de unos 10 minutos para darle lugar a la grabación de esta parte. Entramos unos 10 minutos para continuar con nuestra clase.